Bueno, el segundo punto de este video viene con las posiciones. ¿Por qué es importante las posiciones? Porque es la forma como vas a guiar al entrevistador de el objeto que vas a describir, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante tener claras las posiciones. Posiciones arriba, abajo, adelante, atrás, al fondo, adentro, afuera, fuera, a la derecha, a la izquierda, en los extremos, alrededor, en el centro. Entonces es muy importante que tengas estos posicionamientos bien definidos porque va a ser mucho más fácil que puedas describir, digamos, una fotografía. Entonces, por eso es tan importante el posicionamiento, porque hace que la persona que te está escuchando, en este caso el entrevistador, pueda enfocar o pueda focalizar mucho mejor el objeto que tú tienes o que tú quieres describir. Entonces, las posiciones es básico. Si no te sabes las posiciones, este es el momento de aprendértelas. ¿Ok? Ahorita, o sea, ya mismo, no ahorita, sino ya mismo, vamos a hacer un ejercicio de posiciones para que ustedes vean cómo es la forma de utilizar las posiciones para la descripción de una foto. Bueno, y seguimos con este especial DELE nivel A2. Segmento 2, descripción del lugar. Preposiciones del lugar. Posiciones importantes deben aprenderse son al lado de, alrededor de, cerca de, junto a, debajo de, delante de, dentro de, en, detrás de, sobre, encima de. Práctica 1. Vamos a tomar de referencia 2 puntos. El primero va a ser el árbol ubicado en la parte derecha de la pantalla. Al lado del árbol hay una niña rubia y otros niños jugando. Cerca del árbol hay un columpio con 2 niños columpiándose. Debajo del árbol hay hojas. Detrás del árbol hay una niña rubia de gafas. Lejos del árbol está el autobús. Próximo al árbol hay una casa. Vamos a tomar de referencia el arenero donde hay arena. Arenero. Al lado del arenero hay personas y hay una casa. Cerca del arenero hay una silla. Delante del arenero hay unos niños jugando con hojas. Dentro del arenero hay un balde con arena y una pala. En el arenero hay arena. Lejos del arenero está un columpio. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con las siguientes. Lejos de, junto a, enfrente de, frente a, fuera de, arriba de, entre, próximo a. Práctica 2. Tenemos un abrigo, ¿ok? Entonces vamos a utilizar todas las preposiciones del lugar o posiciones del lugar que hemos visto o que hemos repasado hasta ahora. Tenemos la chaqueta o el abrigo azul. Al lado del abrigo azul están los paraguas o las perchas o ganchos. Alrededor del abrigo azul hay muchos objetos. Cerca del abrigo azul hay una puerta. Debajo del abrigo azul hay una bufanda, una cartera, una chaqueta de niño y unos zapatos. Encima del abrigo azul, relativamente encima del abrigo azul, hay un sombrero negro. Lejos del abrigo azul hay un gato y una escalera. Junto al abrigo azul están las perchas, unas perchas o ganchos rojos y verdes. Próximo al abrigo azul están las personas. Vamos a tomar otro punto de referencia. Vamos a tomar el punto de referencia el perro. El perro es cafecito y tiene una pelota en la boca. ¿Ok? Entonces, al lado del perro
está el tapete, están los niños relativamente al lado. Alrededor del perro están los zapatos, están las sombrillas, están las personas, está la puerta, está el cuarto de San Alejo, está la escalera y está el gato alrededor. Cerca del perro está el conejo en el piso. Cerca del perro está el tapete en el piso. Cerca del perro están los niños. Cerca del perro está la aspiradora. Delante del perro están los niños, 2 niños. Delante del perro está el conejo en el piso rosado. Detrás del perro está la escalera. Detrás del perro está el gato. Junto al perro está el tapete. Junto al perro está la puerta. Frente al perro hay una puerta blanca. Próximo al perro, sombrillas. Para ordenar la descripción de una foto es importante la ubicación, es decir, parte superior, parte inferior, a la derecha, a la izquierda, en el centro, en el fondo. Esta ubicación va a permitir que cuando tú estés haciendo la descripción sea mucho más fácil identificar los objetos y hablar de los objetos. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos una foto. Esto parece ser un consultorio médico. En la parte superior tenemos el techo que es blanco. Tenemos las luces redondas blancas. La pared también es un poco blanca. En la parte inferior tenemos el piso blanco, tenemos una silla gris y tenemos una especie de pared azul. En el margen derecho o en la parte derecha tenemos una pared blanca, unas sillas grises, hay un señor sentado en las sillas y en la parte de la margen derecha está una pared azul. En el fondo, o sea, en la profundidad, podemos ver una pared color amarillo, color beige, color crema. En la pared dice recepción y hay una mujer, digamos, bajita de cabello oscuro, blanca, mirándonos. En el centro de la foto podemos ver más personas. Podemos ver más sillas. Esta ubicación para la descripción nos queda un poco más fácil porque permite que la foto la podamos fragmentar y describir mucho más fácil. Entonces, acá tenemos la práctica. La práctica ¿en qué va a consistir? Vamos a utilizar la ubicación superior, inferior, a la derecha, a la izquierda, en el centro, en lo profundo y además vamos a utilizar las posiciones, es decir, al lado de, alrededor de, cerca de, debajo de, delante de, dentro de, en, detrás de, sobre, encima de, lejos de, junto a, enfrente de, frente a, fuera de, arriba de, entre, próximo a. Esta foto parece ser un restaurante o un bar, ¿verdad? Es de día porque podemos ver la luz. Este salón o este lugar está vacío, En el lugar hay sillas rojas, sillas blancas y sillas oscuras. En la parte superior de la foto podemos ver un techo blanco, color crema, con una gran lámpara circular. A la derecha de la foto podemos ver sillas y lo que sería el principio de un bar. En la parte izquierda de la foto hay una pared en ladrillos y hay una especie de biombo, tal vez en vidrio. En la parte de abajo podemos ver el piso, podemos ver algunas sillas rojas. Al fondo se puede ver una especie de chifonier o de armario donde guardan las copas o las vajillas. Al fondo también se puede ver una puerta con unas cortinas. Al fondo se puede ver una pared color zanahoria.
En el centro se puede ver un bar. El bar está, la mesa, el mesón del bar es negro. La base del mesón del bar es color ladrillo. Las sillas son blancas con café. ¿Ok? Ahora vamos a tomar un punto de referencia. El punto de referencia es el florero que está en el mesón. O sea, el florero está en la parte derecha de la foto, en la mitad de la parte derecha. Es un florero negro con hojas verdes y una flor grande roja. Este florero está en la esquina del bar, en la parte derecha de la foto. El florero está cerca a las sillas blancas, ¿ok? Está lejos de la pared naranja o color zanahoria al fondo. Está debajo del techo y de, digamos, una estantería que hay en el techo. Está lejos del armario de las copas. Está próximo a, digamos, otros objetos del bar. Ahora vamos a hacer la sumatoria del video 1, o sea, el segmento 1 y el segmento 2. ¿Se acuerdan que en el segmento 1 vimos el tiempo? Si es de día, si es de noche, qué temporada es, si es invierno, verano, otoño, primavera, si está lloviendo o no. ¿Ok? Vimos el espacio donde se encuentra y por qué. Y ahora le vamos a sumar la descripción del lugar. ¿Ok? Vamos. Entonces, esto al parecer es un restaurante. ¿Por qué es un restaurante? Hay mesas, hay copas, hay platos, hay cubiertos, está el camarero, está el menú, al fondo hay un bar. ¿Ok? Entonces sabemos que es un restaurante y el por qué. Tiempo. Al parecer es de día porque hay muy buena iluminación, hay muy buena luz. Temporada. Puede ser primavera o puede ser verano. Razón. Las personas tienen ropa muy cómoda, no es ropa abrigada, no es ropa tapada. ¿Cómo es el lugar? Descripción del lugar. Entonces, en el lugar hay mesas. Parte superior derecha encontramos ollas, sartenes, accesorios de cocina. En la parte media derecha hay muchas sillas y hay un mesón. En el centro de la foto podemos ver a dos personas interactuando. El hombre es el mesero, la mujer es la clienta. En la parte inferior de la foto encontramos 3 copas, un plato, servilletas y cubiertos y una mesa con un mantel. Puede ser negro o puede ser verde o puede ser gris, depende de la función visual de cada persona, ¿no? Es un poco subjetivo. En la parte izquierda vemos más mesas con copas. Al fondo parece que hay un pequeño segundo piso con una puerta oscura que puede ser tal vez el baño, no sabemos. Y en la parte de arriba hay muchos detalles como lámparas, como objetos colgando, etc. Si nos centramos en un objeto en especial, por ejemplo, o en una persona, digamos, la chica, la mujer, si nos centramos en la mujer, detrás de ella estarían las sillas, estarían los accesorios de cocina, enfrente de ella estarían las copas, las 3 copas, al lado de ella estaría la carta del menú con el chico, debajo de ella está la silla, lejos de ella está la puerta oscura del segundo piso en la parte izquierda de la foto. Chao, chao. Nos vemos en el segmento 3, descripción de personas.